Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marcela Pinilla. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional. Hoy hablaremos sobre el sistema presupuestal público y la estructuración del presupuesto territorial en Colombia respecto al curso de Hacienda Pública y en el cual nos referimos a una hipótesis que se plantea donde em, la estructuración del presupuesto territorial está basado en los está basado en los recursos que le transfiere el gobierno nacional y esto pues básicamente interrumpe esa dinámica del presupuesto nacional y de una u otra forma pues se evidencia que no hay una motivación para que los entes territoriales consigan sus propios recursos. En este video estaremos hablando de qué es el presupuesto público, cuáles son los objetivos y la conformación del sistema presupuestal, cuál es el marco legal, los principios del sistema presupuestal y la estructuración del presupuesto territorial. El presupuesto público es una herramienta de carácter social, económico y financiero por medio de la cual se plantea, se programa y se proyectan los recursos del país en un periodo fiscal, es decir, anualmente. Esto requiere de una buena planificación y evaluación, pues para su adecuada ejecución. Lo anterior está establecido en la Constitución en el artículo 346, por la cual se establece la formulación anual del presupuesto de rentas y la ley de aprobaciones que debe ser presentada ante el Congreso para su respectiva aprobación. Esto debe corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y debe estar enfocado a atender las necesidades básicas de la comunidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto público? ¿Qué objetivos debe cumplir? Uno de los objetivos es lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, que exista un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, que se dé la asignación de recursos y las prioridades de gastos y que haya una eficacia en la utilización de los recursos. ¿Cómo está constituido este sistema presupuestal? Está compuesto por tres ítems, que son el plan financiero, por tres elementos, el plan financiero, el presupuesto anual y el plan operativo anual de inversiones. ¿En qué consiste cada uno? El plan financiero es un documento donde establece las políticas y estrategias financieras a mediano y largo plazo de una entidad pública. Este plan proporciona una visión integral de la situación financiera de la entidad, así como de sus proyecciones futuras en términos de ingresos, gastos e inversiones y endeudamiento. ¿Cuál es el objetivo? Es asegurar la estabilidad, sostenibilidad financiera de la entidad y garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y de desarrollo. El presupuesto anual, por otro lado, también es un documento donde se establece la asignación de recursos financieros para un periodo específico de la entidad pública. Entonces allí se detallan los ingresos y los gastos previstos en la entidad y así como las políticas, los programas que serán financiados con dichos recursos. Eh, este plan anual es un instrumento principal de planificación y gestión financiera que sirve como base para la toma de decisiones y el seguimiento del desempeño financiero a lo largo del año. ¿Qué es el Plan Operativo Anual de Inversiones? También es un documento donde se establecen las inversiones públicas que serán realizadas durante ese año fiscal específico. Se detallan los proyectos de inversión prioritarios de la entidad, así como los recursos financieros asignados para la ejecución de los mismos. Tiene como objetivo principal garantizar la adecuada planificación, programación y ejecución de las inversiones públicas, así como maximizar su impacto en el desarrollo económico y social del país. Vamos ahora a mirar el marco legal.
Estas son algunas de las normas que sustentan el presupuesto público del país. Nos encontramos entonces con la Constitución Política que va desde los artículos 345 a 364, donde establece todo lo referente al presupuesto público. También, mediante el decreto 111 de 1996, se establece el Estatuto Orgánico, donde se rige el presupuesto anual. Se establece también lo referente al programa de gobierno, que es mediante la Ley 131 de 1994, y el Plan de Desarrollo a 4 años mediante la Ley 152 de 1994. Por otro lado, nos encontramos ante algo muy importante, que es la Ley 819 de 2003, donde se establece el marco fiscal a mediano plazo y es muy importante para realizar los programas, el plan de desarrollo y el presupuesto que deben estar ajustados a ese marco fiscal de mediano plazo a 10 años, y es un instrumento de referencia para la creación de estos ítems anteriores que habíamos nombrado. Ahora hablaremos sobre los principios. Los principios del presupuesto público son la planeación, la anualidad, la unidad de caja, programación integral, la especialización y la coherencia macroeconómica. ¿A qué se refiere cada uno? La planificación tiene como objetivo ser el resultado pues, de un proceso de planificación cuidadoso y sistemático que tome en cuenta las metas y los objetivos del desarrollo del país a largo plazo. Implica la identificación de necesidades, la formulación de políticas y programas y la asignación de recursos de manera estratégica pues, para alcanzar dichos objetivos. La anualidad. Este presupuesto debe ser aprobado y ejecutado en un periodo de tiempo específico, generalmente en un año fiscal. Esto se hace con el fin de garantizar que los recursos sean asignados y utilizados de manera oportuna y que se realicen ajustes periódicos para reflejar cambios en las condiciones económicas y sociales. Ahora el principio de unidad de caja. En este principio se establece que todos los ingresos y gastos del Estado deben ser registrados y gestionados de manera centralizada, es decir, en una única caja, con una única cuenta que permita pues, una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. El principio de programación integral. Según este principio, el presupuesto público debe ser elaborado de manera integral, considerando todas las necesidades y áreas de acción del gobierno, es decir, una coordinación entre las políticas y los programas de los diferentes sectores para una asignación equitativa y eficiente de los recursos. El principio de especialización. El presupuesto público debe asignar recursos de manera específica y diferenciada para cada área de acción del gobierno, de acuerdo con las necesidades y prioridades. Esto permite la maximización en el logro de los objetivos establecidos. El principio de coherencia macroeconómica. Según este principio, debe ser coherente con los objetivos y metas macroeconómicas del país, como la estabilidad económica, el crecimiento sostenible y la equidad. Esto implica mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, es decir, una sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Ahora hablaremos de la estructuración del presupuesto territorial. Para este caso, el presupuesto territorial se compone de lo que son los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes pues son los que ingresan de una forma regular y se dividen en tributarios y no tributarios. Tributarios hablamos de impuesto predial, ICA, también sobre la tasa a la gasolina, daguello ganado menor, transporte de hidrocarburos para los municipios que lo tienen, las estampillas, entre otros. Y los no tributarios son las tasas y multas, alquiler de maquinaria y equipo, contribución por valoración, transferencia. Y una de las transferencias más importantes que hablaremos un poco más adelante es la transferencia del Sistema General de Participaciones. En segundo lugar, tenemos los ingresos de capital,
que estos son esporádicos. Es decir, el crédito externo e interno, los rendimientos financieros, los bonos, las donaciones y las regalías. Ahora vamos a hablar del sistema general de participaciones, de esta transferencia tan importante que se hace desde el gobierno, central para, para cubrir esas necesidades básicas de las entidades territoriales y que está sustentada en la Constitución. Entonces, el sistema general de participación se compone de 3 sectores, que es el sector básico, salud, educación y agua potable, los de propósito general, que son de libre asignación e inversión, como por ejemplo el arte, la cultura y la recreación, y las asignaciones especiales como la alimentación escolar, los resguardos indígenas, el fondo de pensiones territoriales, los ribereños. En pocas palabras, el sistema general de participaciones de los entes territoriales son la mayor transferencia que se hace desde el eje central a los territorios para que se sostengan los sectores básicos del país. Los municipios y departamentos son entes territoriales del Sistema General de Participaciones y se caracterizan por ser entes descentralizados, es decir, que el Estado les faculta de gobernarse por sí mismos y de esta forma administrar los recursos de acuerdo al plan de desarrollo integral que se ajuste con los objetivos, obviamente, del Plan de Desarrollo Nacional. En cuanto a la bibliografía, tomé los recursos bibliográficos, algunos recursos que me sirvieron de base para, ¿para qué? Para tener un silogismo y para poder fundamentar la estructuración del presupuesto público. Y también tomé otros videos que no estaban dentro del recurso para poder complementar y entender las lecturas que se hicieron. Como conclusión, podemos decir que la pregunta de la hipótesis del caso es respecto a eso, respecto a, a esas transferencias del Sistema General de Participaciones y cómo eso promueve la pereza en cuanto a la recaudación tributaria de algunos municipios. Los efectos que tienen estas transferencias, especialmente los causados sobre el esfuerzo fiscal, lleva a que muchos municipios sustituyan los ingresos propios por transferencias. Y los artículos 356 y 357 de la Constitución fueran un premio sobre dicha pereza. En algunos municipios ni siquiera existe un esfuerzo por aumentar su tributación y muchas administraciones, alcaldías, gobernaciones, como lo vemos en la vida real, en noticias y demás, sacan provecho propio de esta supuesta descentralización. Esa es la conclusión. Muchas gracias.